Hace unos días estaba considerando hacer un video sobre un conflicto que vi en internet de que decían que el Rambam Maimónides se copiaba de la filosofía griega y que varias ideas del judaísmo son copias de la filosofía griega, cuando el Rambam Maimónides en Morene Eugene, capítulo 71, y en sí en todo el Morene Eugene, o también conocido de la Guía de los Perplejos en español. En el Morene Eugene o la Guía de los Perplejos, nos demuestra que no es que se cope, no se cope las ideas de Aristóteles y Platón, que es lo que más menciona Maimónides. Sencillamente, los términos de la filosofía de Aristóteles y Platón se prestan para poder hablar de la filosofía del judaísmo o la creencia judía. También me di cuenta que una persona, por ser demasiado racional o tratar de ser lo más racional posible, comete errores. Errores que no tienen sentido y llevan a los demás a la ignorancia y a entender las cosas sin el significado profundo, el mensaje que querían llevar esas cosas. Por ejemplo, otro ejemplo muy amplio que demuestra mucho la gravedad de este problema es que encontré cierta persona que decía que Noé o Noah era un ser mitológico y que los 7 preceptos del noajismo no tienen sentido. Esta persona, pues bastante ignorante, está cayendo en el error de creer que los 7 preceptos para toda la humanidad, los 7 preceptos de Benei Noach que llamamos en la Hasidut y en el judaísmo en general, que se menciona en el Talmud, tienen un trasfondo espiritual, que lo que nos quieren decir es que esos 7 preceptos hacen uso de la razón de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, bien sea esa persona ciega, sorda, hable el idioma que sea, es racional esos 7 preceptos. Pero estas personas terminan centrándose bastante en lo literal, de que esos 7 preceptos no es nada más que un producto religioso, mitológico o algo semejante. Semejante, perdón. Algo de esto me retumbó con un libro que estaba leyendo que se llama Las Guerras de Dios, de un rabino de Yemen, el cual fue gran rabino de los Dordarim o de la comunidad Dardaim, que significan los seguidores de Dordea, como la generación del conocimiento. Este rabino se llama Yihya Kafi, también conocido como Yihya Ibn Shalomo o el Yahya Kapaj en hebreo, el Yahya Kapaj. O también tiene el apodo del Haya Ishish, es como el viejo. Bueno, él sirvió como gran rabino en Sana. Sana es una ciudad de Yemen. Y bueno, este autor del libro Las Guerras de Dios nos trae unos pasajes del Zohar Hakadosh, y nos menciona que primero que es un libro de filosofía, que el Zohar es un libro de filosofía y que el Tanaita de Rabbi Shimon Bar Yochai no es el autor porque no tiene sentido para él según los tiempos de la creación del Zohar y el descubrimiento del Zohar y bueno, nos trae varios argumentos muy interesantes. El libro fue compuesto en 1914 por este judío de Yemen. Bueno, me pareció muy interesante que él menciona los Parsufim. Entonces menciona Parsufim que ya conocerán las personas familiarizadas con la Cábala, como el Parsuf de Nukba, que va con la Sefira de Malkut, el Parsuf de Seirampin, de las 6 Sefirot que le siguen,
las del Ruach, de la emoción. Y bueno, los Parsusim de Abba Ima, Ari Hampi, Nati Yomin y el Parsub de Adán Kalmón. Y él menciona que básicamente todo esto es idolatría y que el autor del Zohar no es nada más que un filósofo que enseña idolatría y que todas las personas deberían alejarse de la Kabbalah. Que porque la Kabbalah lo único que trae es pecado, idolatría. Y bueno, me pareció muy interesante la forma de pensar y pues también algunos argumentos que incluso cita a Rabbi Isaac Luria de su libro el Etz Haim y de otros textos de Rabbi Isaac Luria, el Arizal, que me parecieron bastante interesantes. De hecho, esta forma de tomar todo tan literal hizo que también estas personas de la comunidad del rabino Kafi se hicieran también llamados Talmides Rambam, estudiantes del Rambam. Y también buscando lo que más leen de esta comunidad de Yemen, de la comunidad de Saná, es el Sadia Gaón, un sabio que de hecho yo admiro bastante también, el Bayaim Pakuda, y Yehuda Halevi y por supuesto Ramban, a Maimónides. Incluso me abrieron más el interés por analizar el Zohar y tal vez más adelante, si Dios quiere, hacer un video de los Parsufim y demostrar si realmente tiene lógica verlo como idolatría o no. De hecho, vendría a ser un video muy apegado a la filosofía. Bueno, en esto me di cuenta que sabios como el Rav Kook le hicieron una carta al rabino Kafi, una carta que voy a poner aquí como foto en el video para que la puedan ver. Y básicamente en la carta se le responde que la sabiduría esotérica del libro del Zohar son sagrados y no deben entenderse literalmente. O sea, si el libro dice, por ejemplo, el Parsuf de Abba fue agradecido con el Parsuf de Imá y eso produjo a la Nukba y cosas así, no se debe tomar literal. De hecho, es un error que alguna vez, desgraciadamente, vi en un cristiano, que se acercó al Zohar y hizo comparaciones, paralelismos con la idolatría del cristianismo. Decía que el pastor de padre, madre y demás no era más que una triunidad o cosas semejantes, Hasbe Shalom, algo muy triste y muy deplorable y que no tiene sentido, porque de hecho son 5 parsusim, entonces no tiene lógica. Bueno, el Rav Kook, prosiguiendo, dice que son demasiado profundas estas palabras como para que el lenguaje humano las exprese. Básicamente es lo mismo que está pasando con el Rambam y lo que le adjudican de Aristóteles y Platón, que tristemente la gente ignora que en el mismo libro de la Guía de los Perplejos, el mismo Rambam no solo acepta, sino que explica por qué él menciona mucho a Aristóteles. Lo mismo pasó con este tema de la Cábala, por eso es que los comparo. Porque básicamente se está creyendo que los parsufín es algo literal cuando es una forma de prestarse, de valerse del idioma, del idioma hebreo en ese caso o arameo para explicar un concepto muy espiritual. De hecho, hoy en día tenemos el mismo método donde rabinos como Yehuda Ashlag se valen de términos más modernos como vasija, también siendo utilizado como plato, recipiente, pocillo, no sé si me va a entender. Básicamente, ya sabios más modernos como Yehuda Ashlag o el Rav Kook, lo que hacen es valerse del idioma moderno para explicar conceptos antiguos.
Entonces vemos que hoy en día no falta el que diga que el judaísmo se está copiando de terminología moderna para poder, para poder hacer de las suyas, que sería robar conocimiento, cuando no es así. Es una forma de poder explicar conceptos sumamente profundos. Bueno, el rabino Isaac Cohen, o bueno, tan conocido como el Rav Kook, se unió a esta disputa y envió la carta al rabino Kafi, explicando la postura y explicando que aquello que el rabino Kafi argumenta ya eran argumentos muy antiguos, ya hecho por varios sabios de las generaciones anteriores a él, y que básicamente estaba perdiendo el tiempo, porque ya sabios antes de él habían hecho ese argumento de que esto era idolatría y que bla bla bla, y se les explicó cómo están equivocados. Y básicamente el Rav Kook lo que hace es decirle al rabino Kafi que está equivocado. Y no solo el Rav Kook, una gran cantidad de rabinos se lo pusieron. En la descripción de este video voy a dejar enlaces de esta información para que la gente lo pueda corroborar y vea que es muy interesante cómo hoy en día está empezando como el reino Kafi en todo aspecto. Por eso también menciona de los 7 preceptos de Bnei Noach. O sea, es sorprendente cómo hoy en día hay gente que siga pensando que los 7 preceptos de toda la humanidad, o también llamados los preceptos de Bnei Noach, son solamente preceptos nacidos de la mitología y que no tienen ningún sentido. No, tienen un sentido supremamente espiritual, pero si no se ve esa vestidura, pues es muy complicado que la persona llegue a admirar estas cosas. De hecho, un apóstata es el que piensa de esa manera. Piensa todo de una manera tan literal que no tiene sentido su fe. Bueno, es algo tan interesante lo que nos explica acá, que de hecho Rav Kook también trae unas palabras que son muy interesantes y me gustaría compartirlas, las cuales dicen: además, incluso los nombres de Dios más sublimes, sagrados y elevados, en cualquier idioma o cultura, solo reflejan de forma opaca lo que el alma realmente anhela. Los nombres y los rituales son medios, no fines, y recipientes no son la luz. A veces, el darles demasiada importancia, estos se rompen y ya no se puede contener la luz. Y ese efecto, que de hecho es lo que genera la herejía, se ve se ve mucho en aquellos que se quieren acercar al judaísmo y lo toman tan literal que terminan perdiendo la fe. En especial aquellos que estudian la cábala sin tener un cuerpo de halajá, de leyes, de religión. En Israel, la religión es llamada cuerpo y la espiritualidad es llamada alma. Si alguien se va a acercar a la Kabbalah, tiene que generar un cuerpo de religión, de leyes, para que esa Kabbalah tenga un rumbo. Y asimismo tener un buen maestro de Kabbalah que le ayude a no ver todas las cosas literales. De hecho, si viéramos todas las cosas literales, podríamos decir que podríamos, Hasbe Shalom, rezarle a una sefirá. No. Muchos sabios, desde libros antiguos como los libros del Sefer Hatemuná, entre otros, nos especifican que la sefirá no es una entidad a la cual rezarle. Entonces estaríamos volviendo a temas tan antiguos que ya fueron resolvidos por los sabios. Ya los sabios nos explicaron que es que toda sefirá tiene la misma energía, lo sustenta lo mismo. Sencillamente que cada sefirá refleja algo específico, me va a entender. Es como si hubieran 10 botellas de agua y cada botella de agua a la luz del sol reflejara distintos tipos de colores, un morado, un verde, un naranja, un negro, pero no deja de ser cierto que la realidad es que todas esas botellas contienen la misma agua. Sencillamente están reflejando el agua de diferentes formas. Por ende,
Las Sefirot, aunque nos ayudan a entender cómo Dios se relaciona con nosotros desde el plano emocional y el plano de la acción, no son un ente y por ende a las Sefirot no se les puede rezar.